buenas noches a todos, muy buenas noches de sábado, un sábado caluroso y creo que también está haciendo mucho calor en Barcelona. Hoy esta sección es exclusiva, el confirmado Moncloa, Carles Enrique hace un esfuerzo especial solo para aquellos Patreons de determinadas categorías, para aquellos coroneles chup chup y capitanes generales de este ejército cívico de estado de alarma. Sabemos que estáis haciendo un enorme esfuerzo, sabemos que no es fácil ahora desembolsar una pequeña tarifa mensual, pero todo el dinero que se esté recaudando es para medios técnicos y también para pagar el trabajo incansable de Carles Enrique, que sin duda se lo merece y hoy está en exclusiva para todos vosotros y para que responda a vuestras preguntas. Hemos recibido, Carles, buenas noches. Hola, buenas noches. Cientos de preguntas. Es que no sé cómo gestionar esto, no sé si es que abrir también los domingos. No hagamos excesos, que sabes que los excesos luego son peligrosos. Claro, entonces ruego tranquilidad al ejército cívico y a los Patreons, que si hay alguno se ha quedado sin que le responda a Carles, nosotros tenemos unas listas y vamos poniendo las que vamos contestando y se contestarán la semana que viene. Porque claro, tenemos que contestar las preguntas bien, no vale con dar dos titulares. Vamos a empezar, Carles, si te parece. Roberto Parralejo, ¿qué posibilidades reales hay de que caiga este gobierno? Te pregunta. Bueno, primero, gracias a Roberto. En principio, lo hemos comentado alguna vez, este gobierno, algunos creemos que no va a llegar a final de año, y sí que estamos viendo que la estrategia para que caiga no es tanto lo que algunos piensan de que van a dimitir o alguna cosa de estas, que hemos visto que eso es bastante complicado, sino estamos viendo más que el tema tirará seguramente de procesos judiciales que se están enfocando de una manera, creemos, alguno correcto, a partir de los subordinados, que lo hemos dicho también muchas veces, que los subordinados al final no se deben a un partido político, se deben a, si son funcionarios, pues se deben a su cargo y dependen de ese trabajo, con lo cual tienen muy pocas posibilidades de mentir delante de un juzgado. Y entonces lo que parece que va a marcar el timing va a ser realmente el timing judicial. Es decir, lo que pensamos es eso, que el gobierno caerá. Parece evidente que debe de caer, no porque lo queramos o lo dejemos de querer, sino por una cuestión de que se ha complicado tanto el tema y que hay tantos temas judiciales abiertos y que se van a abrir, que no parece que vaya a llegar a final de año bajo ningún concepto. Te cuento, Mar, que hace un homenaje al catalán. Bona nit, Enric. Mi nombre es Mar y los últimos días está viendo algunos comentarios en redes sociales sobre la seguridad de tener ahorros en el banco. Me gustaría preguntarte por tu opinión sobre esto, ya que Podemos en el gobierno no da ninguna tranquilidad en este aspecto. Hace poco hemos escuchado a Wall Street Wolverine que se va de España por miedo precisamente a esa presión fiscal y a que ese dinero no esté seguro en nuestros bancos. ¿Qué opinas? Es una de las preguntas recurrentes que me van haciendo por privado muchas veces. Yo siempre en eso tengo una opinión muy clara, ¿eh? Es decir, que hay una serie de garantías para los ahorros comunitarios. Eso es inescrutable en los fondos de garantía y eso no se puede negar, que a día de hoy no parece que haya un riesgo inmediato, es decir, no parece que vaya a pasar nada. Y lo único que sí que se podría poner en observación, digamos, y es un tema un poco lateral, es decir, ese escenario que tanto desea alguna gente de Podemos, que es salir de Europa, es obvio que si salimos de Europa salimos del euro. Y entonces es obvio que en el momento que saliéramos de Europa, pero ojo, estamos hablando de un escenario muy hipotético, ¿eh? En el momento que saliéramos de Europa es fácil de pensar que la moneda que se instauraría, llámese peseta o llámese como se llame, obviamente devaluaría, pero en una cantidad enorme, y obviamente cualquier valor que estuviera ese día en el banco devaluaría. Es decir, aquí no es cuestión de dar consejos, porque cada uno al final toma sus decisiones, pero sí que sería importante de que si en algún momento alguien puede percibir que de un día para otro vamos a salir de Europa, seamos sinceros, eso no pasa en 24 horas, entonces sí que más de uno, no sé si la palabra sería recomendar, pero sí que pondríamos en aviso, digamos, de que el dinero que estuviera ese día en el banco, al cabo de 24 horas, sobre que ver ejemplos que han pasado en el mundo cuando ha habido situaciones parecidas, se devaluara y obviamente perdiera su valor. Te pregunta Tomás Francisco Martínez. En ocasión se refiere a Pablo Casado como no referente para un posible gobierno. Sin embargo, la consecución de votos del centro derecha y estando Vox a su derecha, ¿no crees que interesa moderar el discurso para que entre ambos partidos pudiese salir un gobierno? Si, como dice, no llegamos con este fin de año. Sí, eso es algo que también hemos repetido infinidad de veces. Es decir, España siempre se ha definido como un país de centro-izquierda. Eso es innegable. Es decir,
algunos creemos que no hay espacio para lo que se podría llamar una extrema derecha, digamos, nostálgica. Es decir, que si el 0 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, para un 10 no hay suficiente espacio ni recorrido. Por lo que algunos sí que creemos que el discurso, en este caso de Vox, que estaría más, digamos, alejado de la centralidad, debería moderarse en muchos aspectos, sobre todo en aspectos tan esenciales en un país democrático que lleva 40 años en esto y que la sociedad ha cambiado, como aborto, homosexualidad, etcétera. Y alguno dirá, pero es que ellos, sus líderes, nunca han estado en contra, etcétera, etcétera. Posiblemente es cierto, pero aquí hay que tirarnos un poco atrás. Si nos acordamos en el famoso congreso de Suresnes del PSOE, en los años 70 estoy hablando, hace 40 años, en ese congreso se renunció expresamente al marxismo. Y hay que recordar que muchos de sus dirigentes no eran marxistas, pero hicieron el ejercicio, creemos algunos sano, de decir públicamente que no lo eran. Entonces, algunos creemos que no vale que Vox diga en una entrevista en un diario, no, nosotros nunca hemos dicho que seamos anti no sé qué ni tal, sino que efectivamente, como en su momento hizo el PSOE, públicamente den un paso adelante y reconozcan cosas para evitar las dudas. Y algunos creemos que es la única manera para conseguir, digamos, ese pequeño viraje al centro, que seguramente lo que haría es que el propio PP tuviera que virar un poquito más al centro todavía porque entendiera de que ese espacio lo está cogiendo Vox. Al final, la expresión a lo mejor suena extraña, pero si todo, y más con la posibilidad de desaparición de Ciudadanos, si empieza a centrarse un poco ambos partidos, es decir, si Vox pasa del 9 al 7 y el PP pasa del 7 al 5, seguramente tendrían más opciones de captar muchos más votos. Lo último, no olvidemos esto para Tomás, no olvidemos una cosa importante, que Vox, mucho de su voto viene del populismo, y el populismo no entiende de derechas e izquierdas, el populismo entiende al final de Podemos y del PSOE. Correcto, con lo cual hay cosas que les hacen daño, digamos, a la vista, como estas que hemos comentado, porque se pueden vincular a extrema derecha, y si consiguen quitarse esa parte, digamos, no van a perder votos porque la gente no va a tener a quien más votar, y por otro lado van a conseguir más votos y seguramente van a conseguir más fuerza. Karl Burgensi desde Alemania, que allí tenemos mucha afición según los datos de Google Analytics. Buenas noches, señor Enrique. Me gustaría saber su análisis sobre posibles movimientos dentro del PSOE. No hay críticas de los varones contra la desastrosa gestión de la pandemia, la terrible carga moral de depender de apoyos con separatistas, comunistas y terroristas, y atender sus exigencias de las injerencias contra la separación de poderes, el ataque a la fuerza y perseguir al Estado y tal. ¿Hay hoy un Julián Besteiro en el PSOE preparando sotoboche el terreno para corregir la actual dirección y hacerse cargo del PSOE el día después? Dice, gracias por el programa y saludo a toda la afición de EDA desde Alemania. Carl Burgensis, un abrazo y gracias por el apoyo. Bueno, primero gracias a Carl. Dos temas. Uno, en principio, que la situación nos indica si va a haber hombres de negro. Es una cosa que la propia Unión Europea ha dicho que no. Es decir, que la experiencia que hubo con Grecia no fue positiva y que en principio obviamente habrá sus exigencias, pero es innegable. Es decir, esto es como lo normal. Si yo voy a un banco mañana a pedir dinero, no me va a dar el dinero sin ponerme una serie de exigencias. Pues es en ese sentido lo mismo. Va a tener que ir a España a pedir dinero. Y no habrá hombres de negro, pues sí que habrá un control efectivo. Sobre el tema del PSOE, aquí hay historias para todos los gustos. Muchos comentan, y esto sí que serían, digamos, fuentes internas, que una de las labores, voy a decir la palabra positiva, no positiva por el resultado, sino positiva de cara a cómo se ha quedado el partido de Sánchez, ha sido destrozar el partido por dentro. Es decir, cuando su famosa gira, etcétera, etcétera, se ha rodeado solo de los suyos. Con lo cual, parece ahora mismo que no hay nadie con capacidad y sobre todo con carisma. Saben que se ha hablado en su momento de Vara o de Lambán, pero seamos sinceros, ambos llevan toda la vida viviendo de esto, es decir, que tampoco parecen unos líderes con un carisma importante en su momento, y yo soy del primero en comentarlo, se habló del tema Robles, por ejemplo, pero no eran de partido, o tema Calviño, lo mismo, es decir, entonces aquí es un tema un poco conceptual. Creemos algunos que una de las cosas, no sé si la palabra es inteligente, porque sería darle un valor al presidente que a lo mejor no lo tiene, pero sí que es cierto que uno ve su gabinete, etcétera, e incluso la gente de su partido, hablando de Lastra y toda esta gente, y se da cuenta de que se ha rodeado de mediocres. Es decir, un mediocre se rodea de mediocres, es algo casi connatural a la vida. Con lo cual, uno de los problemas que estamos asistiendo cuando se habla, cuando se intenta analizar las cosas, es, ¿hay algún líder carismático dentro del PSOE? Porque no debemos olvidar que el PSOE ganó las elecciones, con lo cual tiene, no sé si es la licencia, pero debería tener la capacidad para gestionar.
Entonces uno piensa, ¿hay alguien dentro del PSOE con capacidad, con carisma para sustituir a Sánchez? Y miras bien, observas, analizas y realmente te das cuenta que no hay nadie. Entonces ahí es uno de los problemas realmente que están dilatando también cualquier cambio en el gobierno, es que ahora mismo no se ve nadie con suficiente fuerza ni capacidad para sustituir al gobierno. Y eso, aunque algunos no lo crean, es un problema. Es aquella frase que muchas veces se ha repetido de que en países como España es importante que al menos haya dos partidos fuertes. Llámese PP, PSOE, llámese lo que sea, pero que haya dos partidos fuertes, porque si solo hay uno somos un país de unas tendencias muy radicales. Entonces nunca es positivo. Y en este caso, como partido, el PSOE es fuerte. No, algunos creemos que lo que es fuerte dentro del partido es Sánchez, pero como partido, estructura de partido, el PSOE no parece un partido fuerte a día de hoy. Te voy a preguntar, a ver, ¿qué hay aquí? Vale. David Pastor Rodríguez. Buenas noches, Carles. ¿Cómo está el tema del pollo Carvajal? Fíjate que nos olvidan. Algunos medios de comunicación dicen que está en Francia, otro que lo esconde el CNI. ¿Qué hay de cierto según tus informaciones? ¿Caerá pronto Juan Carlos Monedero? Le tienen ganas a este de la hemofilia, ¿no? Como... Sí, no me extraña también. Primero, gracias a David. Sí que es cierto, el pollo Carvajal está bajo control, ya eso lo hemos comentado alguna vez, de servicios de información. Hasta ahí podemos leer. ¿Dónde está? Está bajo control de servicios de información. Insistimos. El tema se acelera y se desacelera según momentos. Es decir, la situación que ha pasado ahora con el tema Floyd en Estados Unidos ralentiza el tema y algunos dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No dejemos de pensar que todo el operativo del pollo Carvajal esconde detrás un tema mediático muy importante. Entonces, los temas mediáticos, cuando hay otros temas que están influyendo en la sociedad, son difíciles de colocar. Entonces, ahora mismo es un tema que no está en stand-by porque sigue el tema abierto, obviamente, pero sí que se va a retrasar porque ahora mismo no tendría la repercusión suficiente que se quiere dar al tema. ¿Sobre quién caerá con el pollo Carvajal? Es obvio que todos aquellos que han colaborado en las actividades delictivas, digamos de alguna manera, obviamente no nos referimos por lo que información que tenemos, a temas de tráfico, de drogas, etcétera, sino a temas tan tontos como blanqueo de dinero. Al final el tema es ese, pues seguramente caerán en las mismas redes y no le extrañe a nadie que en algún periodo de tiempo, no sabríamos especificar si meses, que seguramente serán más meses que años, algún líder político español muy participativo en tertulias televisivas acabe de visita en algún país. Y no precisamente para tomar el sol ni para... ¿Algún líder de tertulias, periodista o te refieres a Monedero? No, algún político como este mismo que han citado, por ejemplo. Es decir, es probable que acudan a algún país y no precisamente de viaje turístico. Y lo que está claro, y eso también lo podemos confirmar, que si en un momento, que es algo que mucha gente tiene dudas, algún país, digamos, se negara cierta extradición o lo que sea, se giraría una orden Interpol y seguramente esa persona no podría seguir de este país. Con lo cual estamos en una situación un poco de prisionero dentro del propio país. Tenemos a... Sí. No, perdón, ¿dónde voy? Que al final es una situación que yo creo que ahora mismo a ningún oyente ni a nadie le gustaría tener. Es una situación mucho más delicada la de estos personajes que hemos hablado que la de cualquier persona que vaya por la calle normalmente. Tenemos a un agente James Bond, Violeta 07, dice: Carles, buenas noches, soy Lourdes Carmona de Granada. Mi pregunta no te va a gustar mucho, pero ahí va. ¿Hay conciencia en Moncloa de que todos estos disturbios en distintos países se debe al empecinamiento de la élite masónico-sionista de implantar el nuevo orden mundial y que España sea la primera nación que ha de ser destruida? Yo creo que Sánchez es un títere. Gracias si puede contestarme, y si no también, eres un crack. Vale, bueno, primero gracias por lo de crack, tampoco lo soy. Yo en esto sí que he sido claro, creo desde el primer día. Yo no considero ni creo en teorías conspirativas, ni en historias complejas, ni en historias que me han ido explicando, y algunas las he leído, otras no, ni en historias de títeres, ni nada de eso. Yo sigo pensando que esto es mucho más sencillo, es decir, un señor aspira a ser presidente, en el caso de Sánchez, gana las elecciones por los medios que sea, consigue ser presidente y se quiere agarrar al cargo de presidente, se rodea de gente más mediocre que él para que no le hagan sombra y de golpe, cuando parecía feliz con sus cosas y no sé qué, le cae una pandemia encima que obviamente al ser mediocre no sabe gestionar. A partir de ahí
Bueno, cada uno puede tener sus teorías de que si detrás hay unos laboratorios, que si detrás hay una teoría fantástica de conspirar para cargarse la clase media del mundo, si detrás está Soros, si detrás está... Yo personalmente, es decir, no porque tenga información, no, es que serían temas que tampoco le daría muchas más vueltas, porque al final algunos pensamos que lo que siempre hemos dicho, que las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen. Solo hay que levantar la vista, mirar y comentar. Voy a preguntarte una más. Bueno, hay varias que quedan todavía. Bueno, si tuviese que leer todas las preguntas de hoy, nos acostábamos a las 7 de la mañana. Te voy a preguntar, Fernando A. Hola, Enrique, enhorabuena por tu trabajo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles consideras que son las personas miembros del gobierno o no con más probabilidad que pudieran acabar condenados? Por ejemplo, el caso de Franco en Madrid, el delegado del gobierno en Madrid. Sí, pues mira, yo ahí... Iglesias, Silla... Exacto, yo ahí lo tengo muy claro, que todo aquel que esté vinculado con temas sanitarios, llámese sanidad, residencias, etcétera, tiene muchos números de acabar siendo condenado. ¿Qué tipo de condena? Puede haber desde prevaricación en algún caso, puede haber desde por los contratos, por ejemplo, puede haber desde cárcel en otros casos si alguien considera que ha habido algún tipo de homicidio involuntario. Y luego añadiría un tema que la gente a lo mejor no es consciente, igual que hemos dicho siempre que el desarrollo de la pandemia ha sido por fases. Empezamos la fase primero sanitaria, luego la económica y luego la social. No tenemos que olvidar la fase económica, es decir, puede llegar, no será ni mañana ni pasado mañana, pero puede llegar en algún momento que alguna empresa reclame directamente al gobierno por los ERTEs, por ejemplo, por la mala gestión o algún particular. Y ahí no hay que desvincular que los ministros del ramo, ya que hablamos de Nadia Calviño y de Yolanda Díaz, que parece que no hay temas judiciales con ellos, ojo, que a lo mejor de aquí a unos meses nos encontramos alguna sorpresa porque hay empresas que ha habido pérdidas millonarias y compañías de seguros que están asumiendo pérdidas millonarias y alguien las va a tener que pagar. Y la responsabilidad obviamente va a acabar siendo en muchos casos del Estado, pero el Estado ya veremos si responde como Estado o quienes están en tela de juicio serán los representantes del Estado en ese momento. Y ahí no hay que olvidar, si hablamos quién preparó los ERTEs, Calviño, Yolanda, y quiénes pueden asumir ese tipo de responsabilidad por los errores cometidos. Y ahí los ministros tienen mucha responsabilidad, obviamente. Luego de todos los ministros tenemos al presidente, que en principio es el responsable máximo de todo. Entiendo. Voy a... César Peña Fallecer. Hubo un momento que desde el gobierno se le señalaba a Europa como el malo insolidario que no quiere ayudarnos en la crisis. Este discurso se está disipando. ¿Se aleja con este mantra la posibilidad de que Podemos no saque de Europa para ponerse a imprimir billetes? Bueno, esto lo hemos dicho también muchas veces, esto es la intención de Podemos desde el primer momento, es salir de Europa. Sí que es cierto, es un discurso que pierde apoyos, pero principalmente porque es un discurso que la calle todavía no está obviamente incendiada ni nada parecido, no está por la labor, porque al final la gente tampoco, y es algo positivo, la gente tampoco no es tan tonta, es decir, salir de Europa es retroceder 30 años, es decir, perder las libertades, perder todo, y no parece que nadie esté dispuesto a eso. ¿Que seguirán culpando a Europa de muchas cosas? Obviamente, y eso lo vamos a seguir viendo estos días, es decir, a la primera que vuelva a aparecer en público Iglesias tras el varapalo que le dio el otro día Redondo y Sánchez, volverá a insistir con el tema de forma directa o indirecta de que Europa no nos quiere, que Europa nos quiere poner medidas explosivas, etcétera, etcétera. Es su único discurso porque ellos son conscientes que una vez fuera de Europa, una vez aislados de Europa, es donde más posibilidades tienen de salir victoriosos. No olvidemos, que un poco a raíz de la pregunta que nos ha hecho antes otra persona, de que el tema del pollo va muy vinculado también a la transparencia de un país. Es decir, si España no está en Europa, no está dentro de una comunidad de países, no está dentro, digamos, de unas estructuras, llámale mundiales, lo que sea, es más difícil extraditar a alguien. Con lo cual, las jugadas al final, lo que hemos dicho, son bastante más sencillas de lo que parecen. Fuera de Europa es más difícil que se extradite, por ejemplo, a un líder de un partido político que dentro de Europa. Nunca lo debemos olvidar. Te pregunta Aranzazu Orobio Remírez. ¿Cómo ve la posibilidad
de convocar elecciones en la Comunidad de Madrid. Este es uno de tus temas favoritos, el botón rojo para otoño. ¿Sería lo mejor? ¿Cómo valorar la actitud de Aguado y Ciudadanos en esta comunidad y en las otras en las que gobiernan en coalición con el PP? Aranzazu, prepárate que aquí va una buena hostia. Sí, a ver, Aranzazu, primero gracias. A ver, es uno de, como dice Javier, uno de los temas que más encima estamos. Podríamos incluso avanzar hasta alguna fecha. Mira lo que vamos a decir, que esto no lo hemos explicado ningún día, pero yo creo que está bien en estas conversaciones de sábado noche decir cosas que no se dicen habitualmente. Está claro que todo va a venir marcado por los temas judiciales. Recordemos que ayer fue tramitado al Supremo el tema de Ayuso y según parece eso está haciendo avanzar la idea inicial de Aguado y del PSOE de preparar una moción de censura para septiembre y se está barajando los primeros días de julio. Es decir, como quien dice, de aquí un mes. Es decir, fijémonos que se está precipitando todo y hay una cosa que tiene clara el equipo de Aguado. Es decir, Aguado, si hay elecciones, que siempre tiene el famoso que comenta Javier, botón rojo Ayuso de convocar elecciones, Aguado sabe que en el momento que convoque elecciones Ayuso, se va a ir fuera y no va a tener ninguna opción. O sea, su única opción, su única oportunidad es a través de una moción de censura. La jugada aquí del involucramiento judicial que parece que puede poner en dificultades en caso de una convocatoria de elecciones el liderazgo de Ayuso, también es cierto, es decir, pero parece claro que ese reflejo en las urnas no sería para Aguado, con lo cual se acaba confirmando de que el único camino para gobernar que va a tener Aguado en lo que le queda de recorrido va a ser una moción de censura. Y está claro que eso o se presenta ya, cuando quizás sea imputada la presidenta o en algún momento, o va a ser tarde, porque siempre podrá ella dar al botón y hacer unas elecciones. Y en unas elecciones, que ahora el planteamiento es al revés, a Ayuso le interesa convocar las elecciones cuanto antes mejor también, para que no explote el tema del Supremo. Excepto que tuviera el tema del Supremo, digo atado en el sentido de que supiera que no va a haber ninguna responsabilidad, pero viendo papeles firmados... La celeridad que le han dado al tema de Isabel Díaz, por eso, claro que la quieren imputar antes de las elecciones. Sí, correcto, es decir, si no hubiera habido esto... Por dentro. Sí, el gobierno está destrozado y entonces a partir de ahí también sabemos que hay consejeros que estarían encantados pudiendo dimitir, vamos a decirlo así de claro, que no quieren seguir en este tema y a ver, y se ha liado, digamos, así hablando en lenguaje más, no sé si la palabra es vulgar, se ha armado un ruido de cuchilladas por todos lados. Entonces, aquí la estrategia al final está clara, o elecciones o moción de censura, no hay ninguna otra opción. Es decir, lo que está claro es que este gobierno no acaba la legislatura, eso yo creo que nadie lo va a negar. Entonces, a partir de ahí, ¿cuándo se decide una cosa u otra? Parece que Aguado tendría las fechas de julio para preparar la moción de censura, por lo que se está comentando, es decir, esperar un par de semanas más que se mueva un poco más el tema del Supremo, para con la excusa del Supremo hacer la moción de censura, y por otro lado Ayuso, pues tiene pendiente lo de convocar elecciones, pero lo has comentado tú, viendo cómo ha funcionado el sistema judicial en este caso concreto, sabe que es muy probable que si convoca elecciones antes de que sea el día electoral, salga alguna cosa más. Y nadie le extrañe que si unas elecciones son un domingo saliera un viernes, porque en estos temas son las cosas muy peliagudas, por ejemplo. Entonces es un riesgo que tienen que acabar valorando, pero lo que de cara a Aranzazu, lo que está claro, que este gobierno no va a acabar la legislatura bajo ningún concepto en Madrid. Voy con la siguiente pregunta sobre el teléfono, el que usa, que no es del gobierno de Pablo Iglesias. ¿Podría explicar para qué se suelen usar esos modelos de teléfono? Sabemos de primerísima mano que está usando un modelo ENCRO, los usados para la comisión de delitos, tráfico de drogas, etc. Eso dice Pedro Márquez Ayala, no en nuestra declaración, que quede con responsables. Exacto. Primero, Pedro, son utilizados para esos temas y para otros temas, es decir, para temas de seguridad, etcétera, etcétera. Realmente lo que no cambia, y eso es algo importante a comentar, el teléfono puede ser cualquiera, lo que cambia es el software del teléfono, es decir, que es un software encriptado que permite que no sean violadas las conversaciones, los mensajes, etcétera, etcétera. Es un poco el mismo software, es un software creado por Indra,
la empresa española, y es un software que pueden utilizar desde ministros, políticos, empresarios, etcétera. O sea, no es solo un teléfono para comisión de delitos ni tráfico de drogas, etcétera. Es un teléfono dotado con medidas de seguridad suficientes para que nadie pueda violar la privacidad de una persona. A partir de ahí, lo único que se puede considerar un poco extraño, que algunos creemos que un vicepresidente del gobierno lleve un teléfono encriptado con un software especial. Yo, mira que no soy de defender a Iglesias, yo considero que sería lógico y normal, igual que cualquier ministro, ¿eh? Lo extraño es que ese software lo haya adquirido su partido y no el gobierno. Eso es lo que a algunos nos parece un poco extraño, es decir, porque creemos que la seguridad de un gobierno depende precisamente del propio gobierno, con lo cual no tiene mucho sentido de que haya cosas que acabe decidiendo personas físicas o partidos políticos cuando estamos hablando de unos personajes que tienen una difusión pública y gubernativa importante. José Amaro Carrillo dice que en medio de esta atmósfera soviética irrespirables, donde todos somos sospechosos de subversivos, por pretender que se sepa la verdad y que no se salte por los aires el régimen constitucional del 78, el espacio de Carles Enric y la labor que desarrollan los periodistas de este canal, con Javier Negre a la cabeza, me recuerda mucho al periodismo cívico que en la década de los 80 y 90 desenmascaró las miserias del felipismo desde Diario 16 y El Mundo. Y encuentro un cierto paralelismo con la investigación de Woodward y Bernstein que realizaron en el Washington Post a raíz del robo de documentos en el Hotel Watergate. En este sentido, mi pregunta al señor Enric va formulada en torno a la intencionalidad de sus fuentes gubernamentales. El Comando Zulu, el equipo Zulu, actúa al igual que Garganta Profunda con el propósito de quitarnos de encima cuanto antes a este gobierno incompetente y tan nocivo para nuestra salud física, económica y democrática. Bueno, primero agradecer a José Maro la pregunta extensa. En primer lugar, nada que ver nosotros con Woodward y Bernstein. Bueno, no sé tú, Javier, yo no, al menos. Bueno, nosotros sí que estamos tratando de contar las cosas que no cuentan otros medios. Pero fíjate, con muy pocos medios. O sea, Woodward y Bernstein tenían muchísimos medios, tenían el Washington Post. Nosotros algún día aspiraremos a eso. Ahora nos tenemos que contentar humildemente con nuestras fuentes de información, con darles mucho cariño de café, porque dinero no tenemos para ni para invitarles a restaurantes caros ni nada, porque preferimos invertir en medios técnicos. Pero cuando llegue, si seguís apoyándonos, tendremos mejores fuentes de información, porque las fuentes de información, como todo, cuanto más caro sea el restaurante, más le gusta. Y de eso sabe un poco caro. Eso es cierto. Entonces, sobre la otra parte, vamos a dejar las cosas claras. Primero, de concepto. Es decir, Garganta Profunda, todos sabemos, no lo sé si todos lo sabemos cómo funcionaba. Dejaban una serie de información, alguien la miraba, la leía, la analizaba si quieren y ya está. Es decir, había claramente, luego podemos entenderlo, ¿no? Había claramente una intencionalidad política. Es decir, la intencionalidad política era denunciar un tema concreto, ¿vale? En ese sentido, la forma de actuar, por llamarle de alguna manera, del equipo Zulu, por llamarle como le hemos llamado desde el primer día, y aunque a alguno le sorprenda, no hay ninguna intencionalidad política. Al final aquí lo único que se está haciendo, se está hablando, es de que la gente sepa lo que pasa y luego que cada uno decida lo que quiera decidir. Es decir, aquí no se funciona ni con buzones muertos, es decir, de nos dejan algo, no sé qué, sino aquí se funciona en algo, volvemos a la simpleza, como el intercambio de informaciones. Es decir, aquí no se habla una vez al día diciendo, ahora me invento, vamos a hablar a las 11 de la mañana y no, aquí podemos estar hablando 400 conversaciones en un día. El equipo Zulu, y lo hemos dicho más de una vez, no es una persona, ¿vale? Puede haber 400 conversaciones al día. Esas conversaciones se acaban analizando, se acaba viendo que cuadra, y la intencionalidad política, si en algún momento alguien de cualquier persona de ese equipo ha intentado hacerla, pues obviamente si se advierte, pues se elimina. Es decir, y en todo caso no ha habido ni, al menos desde mi parte, desde la parte que yo pueda ser el canal más, no sé si la palabra correcta es informativo, no hay ninguna intención política, obviamente. Y luego lo curioso es que cada uno tiene sus ideas políticas, más faltaría. Pero aquí partimos de una cosa muy importante, que es el respeto a las normas que existen. Es decir, aquí todos nos basamos en ese respeto y dicho lo cual, cada uno luego puede tener las interpretaciones que sea. Pero fíjense que aquí la filosofía de fondo es dar información y que cada uno decida si le interesa o no le interesa. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el caso, por decir uno que se puso muy en boca, es decir, el caso Robles. Nosotros informamos que Robles tenía intención de tomar una serie de decisiones, como así fue, luego se fue para atrás,
pero nosotros no entramos a valorar en ningún momento y yo creo que hay cientos de tweets, cientos, incluso varias conversaciones con Javier grabadas en los programas. En ningún momento dijimos si eso era peor o era mejor para el gobierno del país ni para el país. Dijimos simplemente que esta persona tenía intención de hacer esto. Luego, que lo haya hecho o no lo haya hecho es su decisión. Cuando hablamos también de la moción de censura de Aguado, que avanzamos prácticamente en primicia nosotros, que era el pacto inicial de Arrimadas con Sánchez, tampoco en ningún momento hemos entrado a valorar si eso será positivo o negativo para Madrid. Simplemente explicamos qué ha hecho Ayuso, qué ha dejado de hacer Ayuso, qué ha hecho Aguado, qué ha dejado de hacer Aguado. Ponemos algunos calificativos porque a título al final individual cada uno tenemos unas opiniones, pero yo creo que son opiniones bastante basadas en la realidad. No inventamos nada diciendo de que el señor Aguado no ha hecho nada en la vida, hablando en plata y que solo tiene la política para vivir. Pues explicamos lo que vemos. A partir de ahí, la gran diferencia realmente, y eso sí que es importante señalar entre Garganta Profunda y el equipo Zulú, es la forma de transmitir la información. Aquí no se van en una sola dirección como si fuera inyectivo, sino aquí es biyectivo, es decir, las cosas van y vienen de un lado para otro. Y se sorprendería a la gente la cantidad de información que se puede llegar a pasar en un día. Pero la cantidad de información es mucha. Y entonces, obviamente, alguien, que en este caso yo no tengo un plan de decirlo, soy yo, decide qué cosas salen, qué cosas no salen, y obviamente no habrá ni una sola documento, ni un solo papel que pudiera transgredir cualquier tema, ni oficial ni oficioso. Aquí no se juega con información ni confidencial, ni información que no se pueda saber. Es más, te pregunta Javier, yo no la sé. Que es mi padre y que no tiene ningún descuento, paga la tarifa más cara, la de 100 euros al mes, así que y no tiene ni siquiera enchufe a la hora de colarse, es el número 12. Este gobierno quiere aguantar toda la legislatura a pesar de su desastrosa gestión. ¿Van a aguantar o tendrán que convocar elecciones en el 2021 cuando la Unión Europea no exija condiciones duras para poder recibir fondos europeos? Mira, la primera parte, Javier, encantado. La primera parte, vamos a ser sinceros, la voluntad del gobierno es aguantar. Eso yo creo que a estas alturas es innegable, es decir, aguantar como sea. Aquí hay un problema que él también dice en la pregunta. Empecé, y no porque sea tu padre, me parece muy interesante el concepto de que en 3 líneas sintetiza muchas cosas. El tema será, cuando la Unión Europea ponga las condiciones duras, que las va a poner, ¿va a aguantar el gobierno? ¿Va a convocar elecciones? ¿Va a tirarse contra la Unión Europea? ¿Va a tragárselo? Y ahí sí que yo creo que vamos a asistir a un ejercicio de funambulismo un poco del gobierno, porque por un lado van a decir, si convocamos elecciones van a ver que somos unos mentirosos, si no convocamos elecciones, bueno, puede ser que tengamos nuestros fieles y moviendo un poco nuestras televisiones y todo eso, aún podemos ganar y decir que somos unos grandes gestores, y va a ser complicado. Es decir, lo que sí parece claro, y seguimos insistiendo un poco en la primera pregunta que nos han hecho, el timing de este gobierno no lo va a poner la Unión Europea, el timing de este gobierno lo van a poner los tribunales. Y cuando los tribunales ponen un timing, se hace muy complicado, porque es muy difícil de hacer previsiones. No, eso está claro. Te cuenta, mi verdad es, en Turquía Erdogan provocó un golpe condenado al fracaso para poder responder con un autogolpe sin restricciones, depurando a todos los funcionarios militares no sumisos al régimen. ¿Es posible que haya elementos en la Moncloa y Podemos que tomen esta situación turca como referencia, como algo a imitar? También los nazis hicieron un autogolpe quemando el Reichstag. Los autoritarios al poder suelen buscar justificar sus golpes en reacción a situaciones que manejan y crean ellos mismos, que cree Carles que es más parecido a nuestra realidad. 1984, un mundo feliz. ¿O una diseñada combinación de los dos, o cree que estos libros no nos sirven para interpretar la actualidad? No, mira, bueno, primero gracias. La verdad, yo creo que al final el mundo de Podemos es poder controlar todo. O sea, con lo cual es un poco de cualquiera de las historias. Obviamente no podemos asociarles a un régimen nazi, porque hasta donde yo sé no han llegado a esos extremos. Tampoco lo hemos visto en ningún régimen tipo Erdogan, vamos a decir las cosas claras, con un fondo religioso importante. Y sobre los libros, bueno, vamos viendo un poco que hay circunstancias que nos pueden recordar a alguno de estos libros, pero al final es todo un tema de controlar, que tampoco es algo que sí que podemos valorar, que es un tema exclusivo de Podemos, pero al final es algo que, aunque haya gente que no lo acabe de ver o no lo acabe de entender, al final es algo que la propia sociedad funciona así, es decir, al final todos controlamos todo lo que podemos, o intentamos controlar, los que tienen hijos intentan controlar pues que salgan a ciertas horas, que no salgan. Al final es algo con natural, con la especie humana, lo de controlar. Obviamente el problema
que ese control se gestione desde un gobierno, cuando la función de un gobierno precisamente es intentar que todo el mundo viva mejor, no intentar que todo el mundo esté controlado. Y ahí quizás es un problema conceptual de Podemos que realmente algunos creemos que no va a tener visos de mucha más realidad ni mucho más recorrido del que tiene actualmente. Dionisio, enhorabuena, estado de alarma, procurad descansar, que esto es apabullante. La verdad es muy buena. Sí. ¿No crees que no va a haber? Creo que sé quién es este Dionisio, pero bueno, no lo voy a decir públicamente porque si no ha puesto el apellido. Un buen tipo además, que tiene un buen chiringuito en Marbella. ¿No crees que ya no va a haber más elementos de más elecciones democráticas? Porque eso que llamen Comisión de Reconstrucción o algo así es en realidad como la Asamblea Constituyente que hubo en Venezuela para instalar un nuevo régimen dictatorial socialcomunista. ¿Qué opinas, Carles? Bueno, primero agradecer a Dionisio la reflexión de que sí que es cierto que debemos procurar descansar, porque esto es apabullante, no lo vamos a negar. Yo voy a ser muy rotundo en este tema, no lo creo. Yo sigo diciendo, y no es que siga diciendo, es que tengo muy claro que hay mecanismos democráticos que impiden ese cambio. Es decir, que la voluntad de algunos fuera ese cambio, no lo vamos a negar. Pero hay mecanismos democráticos que lo impiden y lo van a impedir, es decir, y lo vamos a ver en breve. Es decir, las cosas no se pueden hacer como si aquí no hubiera leyes, ni hubiera normas, no hubiera nada, porque eso realmente nos llevaría a pensar que estamos en un lugar que no es ni Europa, ni que es la España de los últimos 40 años, con todos sus defectos, ¿eh? Pero vamos, que hay mecanismos para impedir cualquier situación de esas. Víctor Antonio Martín, que te hace dos preguntas. El jefe del Estado, a ver, aquí hay más que una pregunta, son hechos, ¿no? Por lo que veo. A ver, bueno, es lo que dice básicamente, nos encontramos en este momento donde se quiere implantar el nuevo régimen y la pandemia actúa como catalizador. Los guardianes de España que habían estado dormidos se despiertan, abren nuestro ojo. ¿Qué pasará ahora? Dice. Bueno, pues en principio yo no sé qué define los guardianes de España. Eso la primera, es decir, un poco lo que decíamos antes, no sé si se refiere a algunas fuerzas conspiranoicas, no tengo ni idea, pero ya hemos dicho que algunos no creemos en esas fuerzas conspiranoicas ni nada de eso. Yo soy de los que cree la gente, y ahora va a parecer muy tópico, yo soy de los que cree la gente, que yo no soy, que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar y llega a las 5 de la tarde a casa. Yo creo que esos son los que levantan un país, en los autónomos, en las pymes, obviamente también, aunque algunos piensen que no lo conciba así, los funcionarios, etcétera, la gente que realmente trabaja para levantar un país, para intentar ser un poquito más feliz, etcétera, etcétera. Los guardianes de España, hoy a mí me suena casi a película erótico festiva, pero desconozco realmente quiénes son, Y que abramos nuestros ojos, hombre, una cosa que sí que es cierta, y eso no lo vamos a negar, y hemos criticado abiertamente, que ha acontecido, digamos, en este periodo, es que te has dado cuenta de que hay una parte importante de la sociedad española que es muy inmadura, es decir, inmadura en el sentido de que pensar que ha venido a la vida para pasar, y un día nace, un día juega, otro día yo qué sé qué, otro día no sé qué, y al final se acaba muriendo. Que está bien, es decir, cada uno puede tener su filosofía de vida que quiera, pero realmente cuando llega un problema o un problemón, porque esto seguramente para todos, y ahí yo creo que hay que remarcarlo, para todos la gente que vive en este país, ha sido el problema más grande y el problema más grande que habrán tenido en su trayectoria como ciudadanos de un país. Pues no han sabido reaccionar. Pero claro, no saber reaccionar ante un problemón de estos es criticable. Yo que abiertamente digo a veces que sí, también piensas a veces de que la gente tiene otras preocupaciones y es complicado justificar aquí ciertas cosas y que la gente esté reflexionando, etcétera, con lo cual un poco la duda también es, bueno, las sociedades se forman al final por gente de todo tipo, es decir, ni todos somos mejores ni todos somos peores y cada uno tiene su opinión. Entonces yo creo que hay que respetar a todos y a partir de ahí lo que suceda obviamente en España en los próximos meses sí que va a marcar un poco el futuro. Pero yo personalmente no veo ningún guardián de España, desconozco a quién se refiere, puedo imaginarme a quién se refiere, pero realmente alguna fuerza extraña que esté medio escondida, pero tampoco la acabo de identificar. Pero no, sinceramente, no la acabo de ver y sí que acabo de ver que mucha gente abrirá los ojos como está pasando ya las últimas semanas, es decir, que el nivel de enfado, escarnio, llamémosle como quieras, de la gente va incrementándose cada vez que se escuchan ciertas frases, ciertos tópicos del gobierno, en este caso con claridad,
que parece que traten a la gente de tontos. Entonces, eso al final la gente, y con esto acabo, la gente al final yo creo que puede valorar muchas cosas, puede estar de acuerdo con cosas, puede estar de acuerdo con otras menos, pero lo que no concibe mucha gente es que le llamen estúpidos a la cara. Y a veces el gobierno da la sensación de que está llamando a la gente estúpida. Y bueno, eso mucha gente no lo pasará. Ya acabamos hoy el turno de preguntas, nos hemos dejado unas cuantas, pero que las resolveremos el próximo sábado en exclusiva para los Patreons Premium y para los coroneles Chup Chup. Simplemente, ¿algún apunte del equipo Zulú, alguna noticia de primera necesidad hoy, en esta noche de sábado? ¿Con cuál te quedarías? ¿Qué información de primera mano vas a dar? No, hoy realmente ha sido un día, no por decirlo, ha sido seguramente el sábado más tranquilo. Y te voy a decir algo, a lo mejor de 3 meses. Mira qué te digo. Lo cual no quiere decir que es algo que hemos reflexionado esta mañana hablando con ellos, Es decir, lo cual no quiere decir que estén pasando muchas cosas que no se vean, Pero realmente hoy no ha sido un día de grandes exposiciones de cosas. Espera, Carles, te tengo que corregir. Tienes la locura de Fernando Simón que ha dicho, hay que pregonar que tenemos 43.000 muertos. Sí, pero bueno, Fernando Simón a veces sabes que es un personaje casi circense. Yo me refiero a cosas... O sea, para ti eso es el día de la marmota, ¿no? De Fernando Simón. Sí, exacto. Para mí Simón es algo que si tuviéramos que... Te voy a decir más que un confirmado Moncloa podemos hacer un confirmado Simón, porque nos tiraríamos... O un bulo Simón. Sí, 1 hora cada día sin problema. Entonces yo te hablo de cosas así de repercusión, de gran repercusión, y parece que hoy no, que de momento no, porque incluso te diría que mañana creemos algunos hasta la tarde seguramente puede ser un día tranquilo, mañana por hoy. O sea, de aquí unas horas va a seguir la tranquilidad por una cosa también importante. Hay un cansancio brutal, igual que lo tenemos nosotros. Mucho personaje que está en este tema está no cansado, lo siguiente, y hacen unos días con bochorno, etcétera, que dan ganas un poco a idearse, no sé si es la palabra, y un poco a dar un poco... Que está tan tranquilo que no me cuentan nada hoy, vamos. Que se van a rebaja todos los coroneles. No, pero que no hay ninguna información. Yo sí que creo que la semana que viene va a ser nuevamente una semana, que es una frase que hay gente que me repite por privado, muy intensa. Pues pero muy intensa. Información. Dime. El otro día me encontré a Pepe Blanco con Juan Segovia, con el que era exdiputado del PSOE en Madrid, íntimo enemigo de Pedro Sánchez. Estaba en el restaurante más caro de Madrid, uno de los más caros, una terraza se ha puesto de moda en Madrid, en la Puerta de Alcalá, que si quieres que te vean, tienes que ir ahí. Había mucha gente, estaba el Eduardo Inda, director de OK Diario, hasta el presidente de un gran grupo editorial, Gallardo, bueno, todos ellos ahí. Y nada, le paré a Pepe Blanco y le dije, bueno, ¿qué? ¿Buscando al mirro blanco en Juan Segovia? Y el hombre se rió, y Juan Segovia, claro, me extrañó ver al íntimo enemigo de Pedro Sánchez con Pepe Blanco, que acaba de ser colocado en Enagas con un sueldazo, aunque le pregunté por eso a Pepe Blanco, el ministro de Fomento del PSOE, y me dijo que no estaba cerrado, tan tranquilo, pero ahí estaba gastándose en un restaurante de 100 pavos por cabeza. ¿Qué ves? ¿Cómo interpretas esa comida con un enemigo de Pedro Sánchez? No, yo lo he dicho en una de las respuestas, es decir, el gran problema ahora mismo del PSOE, y hay que decirlo con tranquilidad, es que no acaban de encontrar, no sé si la palabra es el mirlo blanco, pero no acaban de ver nadie con carisma para poder tomar las riendas del tema. Que haya alguien con carisma, y ahora hablo a nivel personal, yo lo desconozca, hombre, todo puede ser en la vida, pero y no por ser pedante, me extrañaría que ese nombre, aunque sea por citarlo de alguna manera, no me ha llegado. Los nombres que me habían llegado parecen claramente descartables, que son los típicos Vara, Lambán, todos estos que no parece que tengan gancho, porque al final no es cuestión solo de un nombre, sino es que algunos cuando nos dan un nombre creemos saber analizar si esa persona va a tener carisma suficiente para enganchar a la gente. Sí. Y ahora mismo, yo personalmente desconozco ningún nombre en el PSOE que pueda enganchar a nadie. Igual que sí que te diría que en el PP, sí, que incluso que te diría que en el PP sí que podría haber gente que podría enganchar. En el caso de sustituir a Casado, pero en el PSOE ahora mismo no vemos segundas, terceras cabezas, vamos, yo personalmente no las veo, ni las veo ni las intuyo, es decir, así de claro, que alguien luego quiera hacer su batallita particular y tal, vale, de acuerdo,
pero no se ven. Y lo último, y recordemos que no era del partido, el tema de, quizá por eso también era importante, el tema de Robles, que es un dato que la gente a veces no debe olvidar. Subir a un 7,2, que es un número que ya tiene en la cabeza muy centrado, no lo ha logrado ni un ministro en 40 años de democracia. ¿A dónde voy? Que conseguir eso, para luego tirarlo por la borda, también hace reflexionar a gente de qué oscuros movimientos puede haber para que alguien que pudiera haber tenido carisma, que podría haber, digamos, coaccionado a mucha gente, haya decidido retirarse de la competición, con lo cual la gente está en una situación complicada, y lo último, nadie quiere asumir unos recortes como los que habrá que hacer con Europa, nadie tiene el carisma para asumir, incluso en la oposición, están con pánico en las piernas, es decir, aquello de, para hacer una broma, aquello de Rambo de no siento las piernas, ahora mismo es el recorrido más habitual de la política en España, no hay nadie con voluntad, ni nadie con carisma, ni nadie con liderazgo. Pues muchísimas gracias, Carlos Enrique. Hemos jugado una primera parte de partido de fútbol. La segunda parte la jugaremos el sábado que viene en exclusiva para los Patreons, Premium, y para los Coronel Chup Chup. Todo aquel Patreon que esté pagando una tarifa superior a 25 euros podrá beneficiarse, y los Coronel Chup Chup y capitanes generales, contacto directo, sigan mandando preguntas, las iremos acumulando, e incluso Carlos Enrique algunas la podrá dar o la podrá contestar directamente por si se desactualiza a lo largo de esta semana. Y siento no haber podido responder a todas las preguntas, hay muchísimas y tenéis que entender que son las 12:45 de la mañana. Desconozco la situación familiar de Carles, pero no quiero que se provoque una ruptura familiar o una de su familia. Ahora voy a poner una película. ¿Qué película vas a ver? Mira, Géminis, te la digo porque la tengo puesta, o sea, tengo puesta para empezar, es decir, cuando acabemos Géminis mira, te lo digo, con Will Smith, es de Movistar, y Cliff Owen, que va un poco entiendo, de acción, es del 2019 veo, o sea, de estas típicas películas entretenidas. Mi tío Fermín, que es un cura misionero, esto que no tiene nada que ver con el Papa nuevo, pues resulta que huye de la opulencia del Vaticano y todas esas cosas. Tiene un grupo de música que se llama ISIS. Me recomienda mucho LA92. Ay, me suena mucho. Pues la miraré, porque como también tengo lo de Netflix, LA92. ¿No será de los incidentes que hubo en Los Ángeles o no? ¿Puede ser o no? Me dice tan parecido y duro de lo que está pasando ahora, con lo cual... Vale, es cuando hubo también un muerto en Los Ángeles y hubo disturbios. No la he visto, pero se referirá a incidentes parecidos, o sea que... Sí, me suena que hubo... La recomiendan encarecidamente y mi tío suele tener buen gusto. Así que pues, si quieren, ahí están. Pues nada, pues Carlos, nos vemos el lunes en abierto, descansa mañana. Perfecto, muy bien, pues así hacemos. Intentamos. Los dedos del Twitter, vamos. Twitter le está dando un tráfico y no pagan nada, solo no censura. No, eso es otra cosa que algún día habrá que hablar porque... Increíble, ¿eh? Mira, Increíble. yo digo una cosa que para la gente, para nuestros coroneles, de alguna manera, este mes pasado, 125 millones de impresiones. ¿Saben cuánto ingreso he tenido con 125 millones? 0 euros. Y me dice mucha gente que cuando busca mi nombre aparece publicidad de Twitter. Claro, yo he alucinado. Y obviamente que no vemos nada. Bueno, yo no sé otra gente, pero yo no sé cómo... pero bueno. Duro. Yo tengo varios millones de impresiones también, como tú, un poquito más. Debes tener un poco más, debes tener. Y ni un duro. No, por eso. Creo que es que la responsable de prensa de Twitter me tiene bloqueado el teléfono móvil, no me contesta los mails, y su papel es atender a la prensa. Pero claro, como nos considera una prensa outsider, pues aquí estamos. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos Enrique, y muchas gracias por el apoyo, por esas aportaciones económicas que estáis haciendo, que sabemos el enorme esfuerzo que es, pero que poco a poco empezaremos a hacer una alternativa. Vale, pues quedamos así. Perfecto, un abrazo, Javier. Muy interesante las preguntas que habéis hecho y las respuestas, sin duda, con el tino al que suele acostumbrar Carles Enrique. Muchísimas gracias y cómprenle mapas también a Carles, no se olviden. Muy bien, vale, gracias, un abrazo, buenas noches.
como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.